bloque, la última presentación del paper, una conferencia. Aquí Sergio nos va a presentar un documento elaborado junto con Victoria Semesenko, ambos de Kiev, sobre redes de parentesco de habilidades, retratos de países desarrollados y en desarrollo. Gracias por la presentación. Bueno. Pasó todo. Bueno, bueno, lo que vamos a presentar hoy acá nosotros es un trabajo que estamos en curso, es work in progress realmente, y es un trabajo de corte metodológico. En realidad lo que estamos haciendo nosotros es explorando desde hace tiempo una línea de investigación bastante amplia aplicaciones de metodologías de las ciencias de redes a distintas problemáticas económicas. En particular, lo vamos a ver, son redes, estas redes que ahora explico que son de parentesco de habilidades, surgen de analizar movilidad laboral interindustrial. Sí, ahora voy a explicar un poquito más. Bueno, entonces vamos a pasar un poquito por el contexto. Este es el outline. Describir los datos, la metodología, los resultados, y vamos a resaltar algunos resultados. El contexto más bien general, que vamos a estar sobre el cual trabajamos, es acerca de un concepto de intercambio de habilidades. Estas habilidades en realidad son que ocurren, digamos, en los cambios de empleo, ¿no? Que sobre todo están entendidos como, bueno, hay literatura abundante, digamos, este tipo de fundamentos de las transiciones de empleo, ¿sí? Estamos hablando de job-to-job transitions, cambios de empleo dentro del empleo, una persona que sale de una firma y entra a otra firma. Entonces, de alguna manera lo que considera esta visión es que, sobre este fenómeno, es que las capacidades, habilidades, digamos, se están tradeando de una manera no visible, digamos, que solo se ve el cambio de empleo, pero de forma latente hay un intercambio de habilidades, digamos, entre las firmas. Entonces, en particular, esto vamos a hablar justamente, vamos a ponerle forma a esta estructura latente, ¿sí? No observable, quiere decir, lo que nosotros observamos son los job switches, ¿no? Entonces, esta es nuestra variable de evidencia empírica, en todo caso. En particular, nos concentraremos en lo que son las transiciones entre firmas de diferentes industrias, ¿sí? Que de alguna manera lo que va a permitirnos es darle forma a un espacio, de alguna manera, de productivo, digamos, de intercambio entre las actividades de las empresas, ¿sí? Las actividades económicas de las empresas. Bien, entonces, la motivación de este paper en particular es la comparación entre países, ¿sí? Sobre todo en particular entre lo que es esta estructura que vamos a calificar ahora y a describir bien, en términos de redes. ¿En qué sentido? En que estas redes lo que hacen es modelar las interacciones entre estas distintas actividades productivas que están, digamos, en la evidencia de cada transición de empleo respecto a sus empleadores. Y la pregunta que nos hacemos de fondo es en qué medida, digamos, estas redes se diferencian entre países en desarrollo y los países en desarrollo. La metodología que vamos a utilizar, en particular, es una metodología de redes, y en particular va a ser de redes llamadas, hay muchas maneras de comparar redes, depende de cada red, ¿sí? Entonces, estas redes, como no tienen la misma cantidad de sectores en un país que en otro, quizás, elegimos un método que se llama de non-aligned nodes, o sea, nodos no alineados, que ahora vamos a ver qué es, que surge de analizar matrices de diferentes dimensiones, matrices de transiciones.
transición. Entonces, ¿cómo hacemos el salto de las matrices de transición que todos conocemos, digamos acá, a una red? Bueno, supongamos que tenemos esta matriz entre sectores, 1, 2, 3, lo que sea, vamos a ver cómo es. ¿Sí? Estos sectores en realidad son los nodos de una red, ¿sí? y los lazos o interacciones entre estos sectores son los links que o sea, el contenido de la matriz de transición, los counts, lo que sea que estemos analizando. ¿Sí? Entonces, en particular, nosotros, como dijimos que íbamos a ver transiciones de empleo interindustrial, solamente nos vamos a estar ocupando de este link. ¿Sí? Este link en realidad es, y en particular, solamente de lo que está fuera de la diagonal, ¿sí? Porque no nos interesa los cambios que van dentro de la misma actividad productiva, sino los que intercambian entre actividades productivas, los que resultan más interesantes para extraer información. Entonces, esto es una equivalencia, de alguna manera, ¿sí? De representación de una red. Bueno, finalmente, si nosotros vamos con los datos, nosotros vamos a analizar datos de alta granularidad, en particular. Todo este enfoque lo estamos haciendo no porque nos gustan los grafiquitos necesariamente, sino porque queremos extraer algo más importante, que es justamente mirar datos que no se han mirado de una manera sistemática a este nivel de granularidad. Por ejemplo, acá estamos observando una matriz de transición de 400 nodos de actividades, ¿sí? A nivel de 4 dígitos del clasificador de actividades económicas. Esta es la visión de grafo o de la red. Bien, entonces, vamos a los datos. Los datos que nosotros vamos a comparar son los de Argentina con los de Alemania y de Suecia. Bueno, estos datos en realidad son más o menos de unos periodos, son matrices de transición que han sido confeccionadas de una manera agregada, donde se agregaron todos estos periodos, 5 periodos en nuestro caso, 7 y 10, ¿sí? Más o menos, en periodos bastante superpuestos, en todo caso. Estas son, digamos, de alguna manera la cantidad de transiciones que estamos agrupando, y estas son las transiciones promedio que estamos observando en estas economías, promedio anual. Bueno, en particular lo que tenemos acá es que nosotros para Argentina pudimos acceder a los datos del Ministerio del SIPA, que es el Sistema Previsional Argentino, registros administrativos a 4 dígitos del clasificador ISIC 4, ¿sí? REM 4. Bueno, esto no es fácil de conseguir de otros países. Entonces, sin embargo, bueno, dada esta metodología que ahora vamos a mostrar, ¿sí? Lo que sí se ha publicado, porque cumple con facilidad de anonimizar los datos, esto es que las matrices de Alemania y de Suecia se consideran de skill related, están públicas, digamos, que es este patrón de actividades que vamos a definir como es el indicador. Acá están, los datos son de público acceso, los datos de estas matrices, ¿no? De indicador, no de flujo, porque tienen consideraciones de riesgo. Bueno, entonces, perdón, lo importante acá es que acá tenemos matrices que son de distintas dimensiones. Por eso utilizamos el método que vamos a presentar ahora, que es el de portraits, se llama, ¿sí? Retratos, como decía Luis, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es la metodología que vamos a utilizar? En primer lugar, tenemos la construcción, vamos a hacer, por un lado vamos a construir primero las redes de habilidades, donde para el caso de Argentina, que es donde tenemos los datos de flujos, donde tendremos que construir realmente estas matrices, primero calcular el indicador, vamos a mostrar cómo se calcula el indicador, así se puede explicar, y luego construimos las redes de skill relatedness. Una vez que están las matrices de los 3 países de skill relatedness, vamos a hacer las redes. Bien. Entonces, luego vamos a ver la comparación de redes y vamos a ver un indicador de estas redes, un resumen de estas redes, y luego vamos a ver la métrica de comparación, que es esto que se llama Portraits Divergence. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se construye este indicador? Este indicador de Scale Relatedness es como
de la comparación de los flujos observados, ¿sí?, en relación con un modelo nulo, es decir, ¿sí?, de alguna manera de flujos esperados que son, digamos, un benchmark aleatorio, digamos, construido al estilo de una tabla de chi cuadrado de independencia, digamos, construidas con los bordes de la tabla, ¿sí? Entonces, estas matrices que nosotros teníamos de los datos observados, utilizando los bordes de filas, la suma de filas, la suma de columnas y el total de la tabla, construimos para cada celda un indicador de flujos esperados para cada celda. Luego hacemos el ratio de observados respecto de esperados, y a eso en realidad lo vamos a hacer, eso es en sí mismo el scale relatedness, quiere decir, si este ratio es mayor que 1, lo que vamos a estar observando es un flujo que es más que el esperado, en términos de este criterio de aleatoriedad, ¿sí? Entonces quiere decir que nos interesan los ratios mayores que 1. Bueno, pero este indicador así no es acotado. Para acotarlo hacemos esta transformación, entonces va a estar entre menos 1 y 1. Esta es la matriz de del normalizado, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tenemos las tres matrices tanto de Argentina como de Alemania como de Suecia, con el mismo contenido, tipo de contenido, el mismo indicador. Ahora lo que vamos a hacer es, para hacer las redes, utilizamos una definición de Straulino y otros, que lo que hacen es, utilizando esta manera de haberlo calculado, es simetrizar las matrices y luego considerar únicamente aquellos que son mayores que 0, en este caso, una vez normalizados, los flujos que consideramos que exceden, digamos, el umbral de aleatoriedad, son aquellos positivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos filtrando esta red, podándola un poco, ¿sí? Bueno, esta es la imagen de esta red para Argentina, en el caso que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, pasamos al paso de construir nuestro objeto que resume las redes, ¿sí? Cada una de las tres redes de los países que tenemos. Este objeto se llama Network Portrait, es una matriz, Big Matrix se llama, en todo caso, ¿sí?, que lo que contiene son invariantes de grafo. ¿Qué quiere decir? Son características de propiedades, digamos, de un grafo. Un grafo es una red, lo mismo, perdón, ¿sí?, una red que son como una huella dactilar, un identificador que identifican de forma única a esa red, ¿sí? Las redes observadas, digamos, son redes empíricas, reales, ¿sí? ¿Cómo se construye esto? Es una matriz en donde vamos a calcular la definición, digamos, de cada elemento de esta matriz, ¿sí?, que tiene L filas, perdón, D más 1 filas, ¿no?, pero está indizado en L, que son las distancias que ahora vamos a ver, y K, que son la cantidad de nodos o sectores que tiene esta matriz, o sea, las filas o columnas de nuestras matrices originales, que son todas actividades económicas a 4 dígitos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que en cada una de los elementos de esta matriz, lo que estamos considerando es el número de nodos que tiene exactamente K nodos, o sea, K por cada columna, ¿sí?, K nodos, a una distancia L, ¿sí?, que vamos a hacer a distancia 0, a distancia 1, 2, 3, hasta D. Vamos a ver qué es esto, ¿sí? Vamos a agarrar cada nodo y le vamos a calcular esto, digamos, más o menos para que se entienda. A cada nodo, a cada sector de esta red, en todo caso, lo que vamos a hacer es, va a tener cierto vecindario, o sea, en sí mismo el nodo está a distancia 0, L0 de sí mismo, ¿sí? Sus contactos inmediatos, o sea, con aquellos con los cuales, sectores con los que intercambia directamente empleo, están a un paso. Aquellos, si ampliamos un poquito ese vecindario y vamos hacia un segundo, hacia 2 pasos de distancia, vamos a estar
contabilizando los sectores que están conectados a sus conexiones directas, ¿sí? O sea, son los amigos de los amigos, a los digamos, proveedores o a los intercambios, aquello que, ¿se entiende? Y así sucesivamente. El lugar más lejano, el sector más lejano que se pueda recorrer en un camino que va saltando así de uno a otro de estos vecindarios ampliados, en todo caso, lo que nos está mostrando va a ser la distancia o el diámetro, la distancia máxima, que es el diámetro de esta red. La red no es que es un objeto complejo, ¿sí? Es difícil por ahí ver el diámetro, verlo, visualizarlo. Entonces lo calculamos. La forma de calcularlo es esto. ¿Cuál es el camino más lejano que hay de un nodo a cualquier otro de la red? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que estamos pensando es que en esta matriz, en cada fila de esta matriz, que son los círculos de distancia, nos vamos alejando cada vez más, ¿sí? En el primero vamos a tener la cantidad de nodos, o sea, es cuando no hay distancia recorrida, sino es cuando están parados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en donde todos los nodos tienen exactamente un nodo de distancia, ¿sí? Cuando estamos a distancia 0. Ahí es donde estamos calculando la cantidad. Bueno, en particular, la distancia 1 es la distribución de grado, que es lo que se conoce por la cantidad de cómo es que cada nodo se va conectando, con cuántos sectores está conectado cada uno de ellos, ¿sí? Es una distancia muy importante. Bueno. Ahora, fíjense que la suma de todo esto, créanme en todo caso, da n en cada una de las filas, ¿sí? Entonces ahora vamos a la parte que es la métrica que vamos a utilizar para comparar. Esto se llama Portrait Divergence, ¿sí? Que lo que hace es calcular una divergencia que proviene de, digamos, es una medida, es una métrica de teoría de la información, ¿sí? En donde lo que se sirve para comparar dos distribuciones de probabilidad, ¿sí? De una manera muy precisa. En particular, lo que vamos a estar utilizando, lo que vamos a hacer es, así como había dicho que acá todas las filas suman n, en realidad lo que vamos a estar haciendo es, si dividimos por n cada una de estas filas, lo que vamos a estar obteniendo es una distribución de probabilidades para cada fila, para cada distancia, para cada longitud de camino, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vamos a tener los tres países, las matrices de los tres países, vamos a tener n filas que son distribuciones de probabilidad, vamos a querer comparar de a pares esas distribuciones de probabilidad. Para eso nos sirve esta medida que es la divergencia de Jensen y Shannon, ¿sí? Que tiene un montón de propiedades muy útiles. Bien, ahora sí, vamos a los resultados, ¿sí? En el orden. Bien, estas son las redes que obtenemos. En este caso, lo importante es que estas son las redes no pesadas. ¿Qué quiere decir? Sin el indicador, el valor del indicador, de unos y ceros, es decir, de conexiones hardwire, básicamente, ¿sí? Estas, en cambio, son las redes pesadas, con los pesos, y es la manera más útil que tenemos de ver una red. Pero esta, vamos a ver que es también muy didáctica. Bien, entonces lo que encontramos es que tiene un gran componente gigante, muy denso, que lo que está mostrando es que hay múltiples interacciones entre todos los sectores. De hecho, los diámetros, vamos a ver qué medida tienen estos diámetros, que son la longitud máxima, son cortos, ¿sí? En estas redes son de 4 a 5 pasos nada más, ¿sí? Y en las otras, en las pesadas, son más cortos, menos de la mitad. Bueno, como estas redes son de diferentes, ya lo habíamos visto, diferente cantidad de columnas y tienen una estructura modular que se puede llegar a percibir acá y acá también. Fíjense que acá lo que estamos viendo es una organización modular. Quiere decir que, por ejemplo, acá hay estos sectores interactúan bastante entre sí, ¿sí? Estos y estos otros entre sí, ¿sí? Como rancho aparte, por decir, ¿sí? Acá se puede llegar a observar también esto. Bueno, eso nos interesa. Bien, vamos a ver los portraits entonces de estos
de estos países. Bueno, lo que observamos es que en este caso, cada uno, o sea, en sí vamos a ver esto, el P-shape, que decimos que es como una forma de P, ¿sí? Bueno, vamos a ver, no sabemos cuán similares son, ¿sí? En todo caso. Sin embargo, acá lo que sí tenemos es el resumen de la cantidad de pasos, y podemos ver línea por línea que son muy similares, digamos. Sin embargo, se perciben diferencias, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos da. Eso es con las redes no pesadas, solamente con las conexiones prendidas o apagadas que tiene cada red, ¿sí? En las redes pesadas lo que tenemos es una dificultad adicional que hace más complejo el análisis, que es que los diámetros, al estar influidos por los pesos, ¿sí? No son discretos, 1, 2, 3, sino que son continuos, ¿sí? De hecho, fíjense, pasamos a la mitad, menos de la mitad, digamos, de la longitud. Y bueno, utilizamos el mismo criterio de hacer links para comparar, y vemos que es más complejo. Cerramos. Ya, un segundo. Entonces, vemos el resultado de las métricas de diferencias. Fijémonos que esta medida va de 0 a 1, cuanto más cercana a 0 es más similar, cuanto más cercana a 1 es peor. Y lo que estamos viendo es que en las sin pesar tenemos bastantes diferencias entre Argentina, Alemania y Suecia, fíjense, mucha diferencia, francamente diferentes, mientras que cuando las vemos influidas por los pesos del skill relatedness, son bastante más similares, casi no hay diferencia entre un país y otro. Sin embargo, por otro lado, también lo que observamos es que entre los países desarrollados que estamos observando, tenemos bastante diferencia cuando lo vemos por los sectores particulares que se conectan entre sí, pero cuando están influidas por el scale relatedness, ¿sí? Por este indicador estadísticamente significativo, son más parecidas entre sí que con Argentina, ¿sí? Entonces, esto nos deja, digamos, cositas para pensar interesantes, porque esta métrica, los autores originales, la habían tomado como, este indicador lo habían tomado como que si tomaban una red de scale relatedness, podía ser utilizada en cualquier país. Bueno, nosotros con esto tenemos evidencia, ya estoy, digamos, anticipando este resultado, en todo caso, mostrando el resultado, es que lo que tenemos evidencia es cruzada, en el sentido de que sí puede ser que desde el punto de vista del scale relatedness se parezcan países como Argentina en desarrollo y países desarrollados, ¿sí? Estas redes, pero cuando las vemos entre qué sectores están conectándose, realmente son tremendamente diferentes, incluso entre países desarrollados como Suecia y Alemania. Bueno, acá estoy cerrando con esto, que digamos, encontramos que tiene utilidad este análisis, realmente parece útil. Ya mostramos los resultados y el work ahead, de alguna manera, los próximos pasos es comparar con más países realmente, para lo cual hay algunos datos disponibles de países desarrollados, pero los países en desarrollo hay que trabajarlos un poco. Y bueno, nada, vamos a Muy bien. Sí. A mí lo que me surgía es qué posibilidades hay de usar esta metodología para pensar de algún modo como si uno pudiera hacer como un cherry picking de desarrollo pensando en cambio tecnológico. O sea, ¿qué posibilidades da la metodología de seleccionar sectores que tengan vínculos, si querés, como sectores de salarios más bajos, sectores de salarios más altos, o con mayor exposición a la automatización, para pensar como en estas redes donde uno podría hacer como política industrial o política de desarrollo, pensando en el cambio tecnológico? En realidad vamos primero a lo que son los scale relatedness networks, ¿no? En todo caso. Originalmente esta
enfoque, digamos, de análisis fue desarrollado por Neste y sus autores y estaba pensado para detectar de alguna manera aquellos sectores que estaban más cerca del eje, más relacionados, ¿sí? Para poder ver cuál era el salto tecnológico de diversificación de las firmas correspondientes a esas actividades. En ese sentido, nosotros no avanzamos sobre justamente bien identificar estos sectores, sino que teníamos realmente la primera duda fue ver cuántos se podían, nos parecía un poco arriesgado, digamos así, decir que la misma red de Speed Relay de Alemania podía ser utilizada para cualquier país. Entonces, en realidad, nosotros teníamos la ilusión de que obviamente tenía que haber sectores particulares de cada economía, entonces, donde no se podían identificar así de inmediato y nosotros en realidad abordamos una perspectiva más sistemática y sistémica en todo caso y no tanto de cada sector, pero eso se puede hacer, en todo caso de ahí se va mismo este indicador estaría mostrando cuáles están realmente más cerca en ese sentido del indicador, ¿sí? Que si se observan muchos flujos que son fuertemente lejanos a ese tipo de aleatoriedad que definimos, bueno, ahí hay una vocación para trabajar, por ejemplo, reconversión productiva de gente que se va de un sector a otro. ¿Sí? Bueno, Yo quería decir una... No, simplemente una aclaración para poder entender los resultados entre el resultado de la técnica prolongada y sin ponderar. sí. Sí, no, es una aclaración Bueno. lógica. Sin ponderar significa que vos tomás en cuenta la existencia o la existencia de este flujo, esta transición entre sectores. Y al condicionar, para entender un poco la diferencia, ¿no? Condicionar, No condicionar. al ponderar significa que estás tomando en cuenta las intensidades de los flujos. En realidad, las intensidades del indicador es que ya los flujos fueron la base para generar una matriz equivalente de las mismas dimensiones, en donde cada celda está reemplazado el flujo observado por el coeficiente del indicador normalizado. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí ya es cuando vos tenés no sé si te contesté hasta ahí, para no mirar, o sea, las matrices no pesadas, en realidad lo que quieren decir es, si yo mirara la matriz que utilicé para hacer las redes, que viene de haber filtrado los datos lo que hice fue, lo que hicimos fue, teniendo esta matriz, ya esta matriz de acá, calculada el cociente este normalizado, haber simetrizado esta matriz, quiere decir que yo voy a tener una matriz que arriba de la diagonal es igual que abajo de la diagonal, ¿sí? Solamente tomo aquellos que tienen valor positivo. Quiere decir que todo lo demás que tenían valores cero o negativos los hago cero. Entonces, en ese sentido, quiere decir que esos son lazos que no existen. En ese sentido, es la estructura no pesada. ¿Sí? Yo digo, todo lo que es positivo es 1 para mí en este momento, y lo que no es positivo es 0. Bueno, eso es el unweighted que después tenemos. Y si yo volviera a utilizar la matriz que quedó filtrada con los SR positivos y negativo, entonces tengo estas redes, ¿sí? ¿Está bien? Que también tiene una matriz atrás, lo que pasa es que
si yo la viera a esa matriz, no se entiende nada. Porque tiene coeficientes tan chiquitos, tan pequeños, que no contrastan a la vista. ¿Sí? No, lo que te quería preguntar es, digo, ¿estás seguro que tu presentación fue muy iluminadora respecto del escrito para uno de que no entiende el tema, ¿no? Estamos buscando difundir. No, bueno, entiendo que fue dirigida a los públicos, ¿no? Cerrero. Un artículo de físico, pero bueno, sí, es verdad. pero bueno, no, digo, en realidad lo que ustedes ven es la similitud, ¿no? ¿Cómo puede ser? De una estructura. No quiere decir que los sectores que tienen mayor distancia en un país sean lo mismo que en otro. Yo cambio el label del sector y tal vez no. En sí mismo, para hacer cosas como te vas a meter adentro y empezar a ver. Esto es lo que dijimos, sí. Mirá, de alguna manera no es correcto, pero la intensidad de las relaciones, sí. Y cierto formato en términos de distancia, ¿no? No solo de cuántos se conectan, sino de cuánto. Más cerca. Claro, sí. Más cerca, más lejano, son similares, pero no estoy diciendo que eso le está ocurriendo a los mismos sectores en los países. Exactamente. Por eso, por ahí no sé. No, creo que ustedes dicen eso, sí. Digo, para seguro sí, nomás, porque te oí decir alguna cosa, no, pero el paper está claro en ese sentido. Sí, es como que en realidad lo que quisimos mostrar es acá, ¿no? Estos números que están dando justamente lo que están haciendo es mirando el esqueleto del sector, el esqueleto de unos y ceros. Entonces, ese esqueleto es la matriz que tiene unos y ceros en Argentina, se parece re poco a Suecia, re poco. ¿Sí? Entonces quiere decir que no tenemos. Pero justamente en ese sentido, ¿por qué uno a priori debería esperar que fueran similares? No, que no debería. Sin embargo, justamente lo que voy a decir, digo, ¿cómo discutir con esa hipótesis? Pero uno a priori de entrada diría. No debería. Para que es necesaria. Sin embargo, bueno, nosotros estamos viendo justamente, empezamos con esto porque hay una presunción, hay una hipótesis de este trabajo en donde dicen que es como más esqueleto que después lo llene con distintas cosas, un esqueleto fijo. Y es otro, sí, tiene otra característica. Lo que sí, evidentemente, hay que seguir indagando sobre esto para nosotros, nos abre la puerta para decir sí. La diferencia entre ponderado y ponderado. Por eso. Entonces quiere decir, bueno, vamos a ver cuál sea, una pregunta podría ser, ¿cuál es la influencia del haber hecho el indicador de esta manera para que queden tan parecidos en todo caso y den la presunción de que son parecidos? ¿Sí? Porque en realidad los autores creen que es alemán y sueco. Entonces miraron justamente sus matrices y dijeron, no, son parecidas, pero la vieron en términos de esqueletos, digamos. A ver, nuestra línea de investigación nos metemos en un berenjenal porque es trabajar con datos muy desagregados, que son difíciles de interpretar. O sea, un sector a 4 dígitos, ¿quién se acuerda de los 400 sectores de Argentina? De los cuales de ahí hay unos 280 que tengan datos. ¿Sí? O sea, entonces, en ese sentido, nosotros estamos abordando metodológicamente esta problemática para poder ver qué se puede extraer de estos datos a este nivel. Están los datos y no se usan. Y hay trabajos que estos fueron muy mencionados. Están llevando una idea adelante que estaríamos de acuerdo. Y decimos en el 60 de los suecos y de los alemanes, llegué hasta ahí, hasta el World Paper, porque el World Paper estaba en sueco. Sí, complicado. Hasta que
¿Qué han hecho ellos con eso? Porque ellos lo han puesto y dicen que es para la investigación, para la política económica. Entonces, ¿han hecho algo con eso? ¿Han servido? Yo entiendo que a lo mejor también nacionales, no comparativos, pero un poco para la Sí, sí, tal cual. En términos nacionales, justamente utilizaron para el tema de la, digamos, para analizar la diversificación productiva de las empresas, de las firmas, ¿sí? Y para la regionalización de la que miraban, digamos, la firma en qué región estaba ubicada, además de la actividad y otras variables que nosotros no tenemos. Ellos sí tienen información de registro que es muy abundante y la usan toda. Nosotros solamente con información bastante resumida, bueno, por lo menos podemos equiparar esto. Sí, a ver. Ignorancia total es el método que mostraste, así que eso es un comentario que viene desde la institución. Yo creo que es súper útil saber a nivel de 4 dígitos el tema laboral, pero sobre todo para saber los nuevos empleos que se están creando, cuántos no, porque para comparar matices, o sea, mercados laborales que son muy distintos, hay otra manera de verlo y creo que y esas creo que las podría entender si es que el punto es comparar de manera rápida diferentes mercados laborales. Pero sí, concepto interesante poder hacer análisis de 4 tipos para ver si el periodo de 5 años, el periodo más largo, hay una literatura bien extendida de ver cómo están cambiando los empleos y sobre todo cuando ocupan datos de censo, que ahí ocupan de 4, entonces ahí puede decir las tendencias de qué empleos se están desapareciendo, cuáles no, cuáles son nuevos. Ahí le veo una utilidad. Sí, sí. Pero para comparar mercados laborales, muchas gracias. Sí, no conocemos análisis a 4 dígitos del mercado laboral. Muchos datos de eso. Nos sirve toda la referencia que si tienen, genial. Lo que mencionabas en todo caso de los sectores que, digamos, en realidad los flujos, los sectores que son atractores, nuevos sectores atractores, los sectores que comienzan a atraer más, los sectores que empiezan a expulsar más, en todo caso que tienen que ver en todo caso con temas del futuro del trabajo, digamos, y de la organización también, ¿sí? Eso lo hemos analizado con los proyectos, estamos analizando sin embargo, bueno, nosotros tenemos una visión más bien de todo el conjunto y es difícil, es un desafío fuerte poder estar trabajando nosotros pudiendo identificar sectores que sean que no haya movimientos espurios a 4 dígitos, ¿sí? Entonces, estamos trabajando justamente en la técnica para detectar mejor, digamos, movimientos, porque también el registro tiene ruido. Entonces, poder saber distinguir este tipo de movimientos es importante, ¿sí? Porque está dominado en corto plazo. Las matrices interanuales que analizamos nosotros, que estas son promedios, ¿no? Es verdad, cuando uno mira interanuales nada más, las transiciones son bastante menos que las que vimos en los promedios. Y ahí hay predominancia de valores muy pequeños. O sea, se mueven 5 personas, 2 personas, y eso es que está capturando. ¿Cómo podemos distinguir que ese movimiento es realmente porque están haciendo un nuevo flujo, un nuevo patrón, digamos, de captura de empleo en algún sector o de ruido? Entonces, nosotros estamos analizando, estamos probando distintos enfoques para poder testear, digamos, pero ese estudio lo estamos tratando de hacer ahora con el empleo, trabajo y con, digamos, con especialistas sectoriales.
que necesariamente es una partecita, serían partecitas de esta red. Muchas gracias. Tenemos en todo caso para una sola pregunta porque ya hemos pasado de la hora señalada. Bueno, si no hay preguntas